Qué gusto estar aquí, adorar a Dios con ustedes y también, hermanos, compartir con ustedes este tiempo de alabanza y de la palabra de Dios. Después de hablar toda la semana, tengo como decimos en inglés, tengo una ranita en la garganta. Espero no moleste mucho. Y tampoco que sea muy difícil entender mi español mexicano. He estado aprendiendo un poquito español chileno esta semana y espero que me entiendan. Vamos a estar hoy viendo en 1 Samuel 4 y la primera frase la vamos a ver desde el inicio de este tiempo en la palabra de Dios. 1 Samuel 4. La primera frase dice: y Samuel habló a todo Israel, el profeta Samuel. A estas alturas, Samuel es un jovencito. No sé si ya sea un adolescente o si sigue siendo un niñito, pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que hay algo nuevo en Israel. Después de un tiempo cuando la palabra de Dios escaseaba, dice anteriormente sobre Elí, que en estos días escaseaba la palabra y los ojos de Elí se estaban apagando. ¿Por qué? Porque había mal liderazgo en Israel. Había desánimo. Era un tiempo cuando no había mucha esperanza en Israel. Las pruebas, las dificultades, los enemigos, todo apagaba el ánimo en Israel. A veces en nuestras vidas podemos pasar etapas donde sentimos esa necesidad de esperanza. ¿Dónde hay esperanza? Hoy en día Dios está obrando. Hoy en día Dios está hablando. Hoy en día Dios obra como en otros tiempos. O Dios ya no habla, o Dios ya no obra. Y con el paso del tiempo, las complicaciones en el mundo, las cosas difíciles que pasan en la historia, en nuestros países, en la economía, en nuestras vidas, las pruebas que hemos pasado, el sufrimiento, hay etapas cuando sentimos que escasea la palabra de Dios y es escaso la esperanza, el gozo. Pero hermanos, cuando uno mira al Señor, hay esperanza. Cuando uno mira al Señor, hay gran poder y hay gran esperanza, porque Dios siempre está obrando. A veces está obrando tras bambalinas, y el Espíritu Santo hace eso. Él obra tras bambalinas. Es lo que está pasando aquí. Por eso esta frase dice: y Samuel habló a todo Israel. Un niño hablando a todo Israel, ¿qué esperanza hay en eso? Sobre todo con lo que está a punto de pasar. En 1 Samuel 4, 5, 6 y 7 no se menciona el nombre de Samuel. El personaje principal de este pasaje no es una persona, es un objeto, es el arca. El arca, un ejemplo de un objeto del templo. Qué raro. Pero con esta frase nos dice: ya se estableció que hay un nuevo profeta en Israel, y todo el pueblo tiene su palabra a su alcance, y es diferente al liderazgo anterior, corrupto, liderazgo comprado y vendido e inmoral en el templo. Pero hay un nuevo profeta. La palabra de Dios está cerca. Y yo siento, hermanos, que he visto este tipo de cambio aún en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque desde hace años a mí se me fue presentada la consejería bíblica. Yo había crecido en México como hijo de misioneros y
sentía yo esa necesidad de que la palabra de Dios se levantara y fuera exaltada en todo México y Latinoamérica. Y empecé a escuchar de algo que se llamaba consejería bíblica. ¿Y eso qué es? Estaba yo en la universidad y mis papás me dijeron, pues nos enviaron a recibir consejería bíblica porque ellos estaban pasando problemas en su matrimonio como misioneros. Y fui a donde ellos habían sido enviados en Indiana, en los Estados Unidos, y empecé a escuchar algo diferente. Todo lo que decía el pastor, su manera de orar, su confianza del pastor Bill Good, así se llamaba, y su ayudante, el doctor Smith, eran de los primeros que estaban enseñando y ofreciendo la consejería bíblica. Allí habían puesto un centro de entrenamiento y mis papás llegaron allí para recibir consejería, pero después de recibirla un ratito ahí se quedaron para entrenarse y llevar consejería bíblica a México, donde eran misioneros, y yo me quedé allí como un universitario preparándome para el ministerio, para escuchar y absorber. Primero para escuchar, para recibir y ser aconsejado, cambiar mi manera de entender, de aplicar la palabra más directa, más profundo, que la palabra se estaba viendo como una espada. Que hoy citamos el texto de Hebreos 4, que es más cortante que una espada de 2 filos y que llega hasta lo más profundo del corazón. Y así era la palabra, y fue un tiempo de avivamiento en mi vida, y lo ha sido hasta hoy, y por la gracia de Dios he tenido la oportunidad de unirme a esos primeros maestros y mentores, y enseñar también cómo aplicar la palabra de Dios al matrimonio, a la familia, cómo los padres podemos guiar a nuestros hijos. Y era como cuando llegó Samuel allí, y cómo ocurrió con un niñito. Fue porque Samuel escuchó la voz de Dios, contestó, y él la compartía sin quitarle y sin ponerle, y aplicándolo directo. Por eso todo Israel tiene una nueva esperanza aquí en este capítulo, y siento que hay un paralelo en la consejería bíblica, y ha sido un gran privilegio estar aquí esta semana compartiendo con pastores y líderes, preparándoles para la certificación que ahí va levantando nuestra habilidad de aplicar, el poder sentarse con un aconsejado, con una persona que tiene una vida muy complicada, que ha sufrido mucho, que está sufriendo consecuencias de su propio pecado, y poder, como decía Jay Adams en sus libros, como una lata de gusanos, y uno, de verdad, viene llena, y uno lo invierte, y hay un montón de problemas, o mejor espagueti, ¿no? Porque gusanos es muy feo. Entonces, un montón de espagueti, y empezar a sacar uno por uno y separarlos, y entender las diferentes categorías y cómo Dios habla a cada situación, para que la teología se aplique de manera cotidiana, para que aplique a nuestras decisiones, para que aplique a nuestra adoración, para que aplique a nuestras vidas, tengamos esperanza y sepamos cómo compartir esa esperanza con los demás. Y qué increíble es estar en una etapa de la iglesia de avivamiento, una etapa de descubrir nuevamente que la palabra de Dios es poderosa, que Dios obra por su palabra, que su palabra todavía tiene el mismo poder. Es como dice el Salmo 19, la ley de Dios es perfecta y transforma el alma, trae luz a los ojos, da vida al que estaba muerto.
levanta al pobre y lo hace rico. Es la palabra de Dios, tiene gran poder y Dios sigue obrando por medio de su palabra. Así como Él dijo, sea la luz en Génesis 1 y fue la luz. Esa luz sigue teniendo ese poder para abrir nuestros ojos y ayudarnos a ver en medio de la oscuridad, en medio de la neblina del mundo, y ver la gran esperanza que hay en Cristo. Entonces, pues vamos a seguir aquí en 1 Samuel 4, recordando esa primera frasecita, porque ya vamos a dejar a Samuel atrás, pero hay que recordar la sombra, hay que leer este pasaje a la sombra del hecho de que ahí está Samuel en el templo. ¿Haciendo qué? Escuchando la palabra, porque no era la palabra de Samuel. Aquí dice habló Samuel, pero no era su palabra, era la palabra de Dios. Entonces él estaba escuchando la palabra de Dios y compartiendo la palabra al pueblo de Israel. Pero Israel todavía no está escuchando muy bien. Israel apenas se va a enterar de este gran ministerio de Samuel. Y este capítulo 4 sigue describiendo las tristes condiciones en las que se encontraba Israel. ¿Por qué? Porque ellos tenían mala teología. Ellos estaban siguiendo un liderazgo muy lejos de Dios, un liderazgo corrupto, un liderazgo inmoral, un liderazgo que tomaba la palabra de Dios y la torcía, y que juzgaba incorrectamente, que daba mal liderazgo. Es lo que vemos en este pasaje. Bueno, entonces sigo aquí, 1 Samuel 4:1. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Este es un problema, esta es una prueba, esta es una amenaza a la seguridad, a la felicidad, a la salud del pueblo de Israel. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. O sea que ellos fueron los que lo trajeron. Llegó la prueba, llegó el enemigo, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. No fue una derrota cualquiera, fue terrible. 4,000 bajas, 4,000 muertos. Versículo 3: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Buena pregunta. ¿Por qué Dios? En ese momento están reconociendo que la batalla tiene que ver con el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios sufre una derrota, Dios lo permitió. Dios trajo la disciplina. Dios les hizo perder la batalla. ¿Qué habían hecho en ocasiones anteriores? Con Moisés, con Josué, cuando perdían batalla, ¿qué tenían que hacer? Pues ir con Dios y decir: ¿qué pasó? ¿Por qué nos estás disciplinando? ¿Qué pecado tenemos? ¿Qué hay que corregir? ¿Recuerdan la historia de Acán y Jericó? En la siguiente batalla perdieron y Josué tuvo que ir con el Señor. ¿Qué pasó? Y el Señor indicó: pues tienen un Acán en el campamento, quien no obedeció al mandato de Dios. Cuando no estamos sometiéndonos y obedeciendo, va a haber consecuencias. Hicieron bien en preguntar: ¿por qué Dios nos ha hecho perder esta batalla? Pero luego lo que sigue es trágico y refleja la mala teología, el mal entendimiento, la mala manera en que ellos se relacionaban con Dios, porque dijeron: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué hicieron? No preguntaron qué pecado hemos cometido, en qué tenemos que corregirnos, en qué hay que crecer delante de Dios.
no fueron con el consejero bíblico nuevo que tenían con Samuel, no fueron con él. Los líderes, ¿verdad? Los experimentados, los hombres, los ancianos de Israel dicen, pues recordamos que en aquellos tiempos con el arca hicieron pasar el arca en el medio del río Jordán y las aguas se partieron y pasaron, y con el arca dieron vueltas a Jericó y con el arca tuvieron una gran victoria. Y no sabemos cómo habían torcido y corrompido la historia, pero ellos aquí recordando dijeron, traigan el arca y vamos a hacer lo mismo. El problema es que están reflejando una teología de amuleto. Están viendo el arca como un objeto religioso poderoso. La están viendo así como los filisteos veían a su dios Dagón, un ídolo, y que haciendo cosas con el ídolo que confiaban que Dagón les daba victoria. Seguramente en este momento están celebrando ellos su dios Dagón, e Israel está diciendo, por ahí a ver dónde tenemos nosotros un dios más poderoso que Dagón. Ah, sí, el arca, ¿recuerdan el arca? Sí, está en el templo. Y allá donde están, ¿quiénes? Ofni y Finés, los líderes corruptos también, los sacerdotes, y mandan a traerlo, y ellos lo traen el arca. Es teología de amuleto. Saben que en Latinoamérica hay un poco de teología de amuleto desde hace mucho tiempo, desde antes de la llegada de la Iglesia Católica y todo eso. Era una cultura de idolatría o de creer en los dioses de los antiguos. En México los mexicas, por acá más cerquita los incas, ¿no? Pero no se ha desaparecido la teología de amuleto. Cualquier objeto para la protección o para la bendición en la vida es conocido como un amuleto, ¿verdad? Si crees en los amuletos de cualquier tipo, significa tener una cosmovisión que cree en el poder mágico de ciertos objetos religiosos, ciertos objetos materiales que tienen un significado o representan un poder espiritual, un gran poder. En México podemos encontrar herraduras en las puertas, una herradura de caballo, y eso da buena suerte para el que salga y el que entre, ¿verdad? O a los bebitos en los pueblitos de Veracruz, donde estuve hace pocos meses, ahí le amarran un hilito negro a la muñeca del bebé, y cuando ve un bebé recién nacido tiene un hilito rojo. Eso es para protegerla del mal de ojo, así dicen, para que no le dé el mal de ojo. Y platicando con mis hermanos anfitriones, mi hermano Arturo, mi hermana Bere, hoy que nuevamente nos levantamos, ya tenemos una semana de estar disfrutando muchas cosas, y consulté con ellos como expertos de la cultura chilena que son, y ellos me dijeron que no falte sal en la casa para que no llames a la miseria. Me dijeron, yo nunca había escuchado eso, no sé ustedes, pero hay que tener un elefante en la casa con un billete en la trompa y monedas en los pies, ¿verdad? Porque si por si funciona eso, ¿verdad? Hay que tenerlo no creemos mucho en eso, pero por si funcionara. Que Dios ni quiera, toca madera, que nos pase algo malo, ¿verdad? Eso lo dicen en Indiana, en los Estados Unidos. Dicen knock on wood. Y uno dice, ¿qué significa eso? Pues, o sea que medio internacional es ese amuleto. Me dijeron los hermanos que la ropa interior amarilla, eso suena raro, ni me voy a meter más en ese asunto. Suena peligroso.
Pero las 12 uvas en Nuevo Año, eso lo hacemos en México, claro que sí, para que uno por cada mes, ¿no? Para que no nos falle. Y en cierto momento, cuando pegue el reloj a medianoche y las uvas, una vez me lo explicaron y no, yo no entiendo eso. Pero todo eso es reflejo junto con las estrellas, la astrología, o, ¿verdad? Eso de creer en mi señal de astronomía, ¿cómo se llama eso? El horóscopo. Esa es otra forma de teología de amuleto. Tu cosmovisión es tu entendimiento del cosmos, tu entendimiento del mundo y de la vida y cómo funciona. Y una creencia en eso es que si tuviera uno muchos amuletos buenos, si fuera real, pues me debe ir súper bien, ¿no? Y veo a otro que le está yendo bien y tiene amuletos y agarro las de él a ver si funcionan para mí. Es lo que Israel está haciendo, teniendo la palabra de Dios, sabiendo, teniendo a la mano y habiendo escuchado a Moisés y a Josué y a los jueces que habían pasado, pero cada juez tenía sus problemas y debilidades, y por eso el libro de los jueces termina diciendo, pues no había rey en Israel, no había buen liderazgo, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es una indicación de la mala situación que estaba teológicamente, estaban mal enseñados. La palabra de Dios, los rollos de la palabra no estaban, no los tenían, y porque no estudiaban la palabra de Dios, tenían sus tradiciones, y las tradiciones se van corrompiendo y se van torciendo, y por eso ellos ni saben qué hacer con el arca, ni para qué es. Elcana, el esposo de Ana, por lo menos seguía yendo cada año al templo, pero él no era un líder excepcional. Por la gracia de Dios, Ana fue la que se arrepintió. Ella vio su pecado, ella se arrepintió y crió a un hijo que Dios le dio para que fuera el mejor juez, el mejor líder, el que trajera avivamiento, predicando la palabra de Dios a Israel. Dios no ha cambiado, ¿verdad? Él no ha buscado, pues, cambiar qué método usar para revelarse. Él se ha revelado por medio de la palabra de Dios, y la tenemos completa, la tenemos suficiente hoy en día, como fue suficiente la palabra de Dios que tenían en esos días. Y es lo que el pasaje enfatiza. Buscaban ellos y seguían su mala teología de amuleto. ¿Y qué les pasó? Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Jehová que moraba entre los querubines. ¿Es correcto? ¿Entre cuáles querubines? Ahí hay un poco de, ¿verdad? Ellos pensaban que Jehová moraba entre los querubincitos que estaban sobre el arca. Pero ¿entre cuáles querubines mora Jehová? No, pues esa es representación del lugar donde los querubines vuelan y dicen santo, 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 como nos dice la visión de Isaías más tarde. Pero ellos están pensando que lo físico tiene el poder, el objeto tiene el poder. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y recuerdan que Samuel ya dijo en la primera profecía, la señal de la corrección de Dios sobre el pueblo de Israel es que tus dos hijos de Eli van a morir el mismo día. Cuando Dios les quite la vida el mismo día, ustedes van a saber que Dios mandó la disciplina, Dios mandó la corrección, que Dios está todavía hablando por medio de su palabra, y que Él no se ha dejado corromper. Los hombres han corrompido el liderazgo de Israel.
Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, a tal grado que la tierra tembló. Imagínense, ¿verdad? Como Argentina cuando ganaron el mundial, así gritaron. Allá hubo mucha emoción, ¿verdad? Acá no tanto, pero allá hubo mucha emoción cuando ganaron. ¡Wow! Así. Y los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Esto no es normal que se emocionen tanto. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y ellos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Ellos tuvieron miedo, ¿por qué? ¿Por temor a Dios? No, por su teología de amuleto también. Tienen la misma teología, se la habían pasado a Israel. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? No conocen a Dios. Esos son los dioses que hirieron a Egipto con la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. La emoción de Israel, ¿en qué estaba? Hicieron temblar la tierra, y de emoción sintieron. La emoción no es muy buen calificador. No es, la emoción no es la forma en que debemos medir la teología, hermanos. Es la palabra de Dios. Es bueno emocionarnos. Yo he aprendido, porque desde chico estaba en iglesias que puros himnos y tranquilitos, ¿no? Pero ya he aprendido con ustedes a tener más emoción en la alabanza y levantar las manos a veces. Pero la emoción, hermanos, no es lo más importante, es el reflejo. Debemos emocionarnos, pero debe reflejar un conocimiento de la palabra de Dios, una confianza en la palabra revelada. Y a Israel mostró emoción, pero estaba mal puesta su emoción. Entonces, otra vez versículo 10, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, no 4,000 como la primera vez, ahora 30. Una derrota mucho peor, horrible derrota. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Se cumplió la palabra, se cumplió la advertencia, se cumplió la disciplina que Dios había prometido por medio del profeta Samuel. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, mostrando que llevaba malas noticias. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando ¿por cuál causa? Del arca de Dios. Él está temblando y nervioso, ¿por qué? Porque él dice: yo soy responsable por el arca, el objeto más importante del templo. Elí tampoco conoce a Dios. Qué triste cuadro, pero reflejando, entendamos que aquí las escrituras nos están enseñando que hasta dónde había llegado el liderazgo. Dice: llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo y el griterío, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos habían oscurecido. Y eso
creo que el autor nos está hablando más de su condición física. Sus ojos estaban oscurecidos, los ojos de su corazón estaban oscurecidos, y él no veía, no entendía, porque su corazón estaba lejos de Dios, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, versículo 16: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Eso es cumplimiento de la profecía. Pero guardó la noticia más importante por la mala teología que tenían, su teología de amuleto, para el final, y dijo: y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Él murió también con sus 2 hijos, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y para terminar de describir la condición de su enfoque equivocado de Israel, que confiaban más en la tradición, que confiaban más en el templo como un amuleto, y los hijos de Elí, ¿qué hacían con los sacrificios? Ellos habían cambiado el sistema totalmente de cómo se hacían. No quemaban lo que se tenía que quemar, y ellos se quedaban con la parte para disfrutar de la parte de la carne que a ellos les gustaba, y habían hecho caso omiso de las instrucciones de Dios. Entonces ellos, era una burla de cómo Dios había hecho. Cuando los hijos de ¿quién fue el hermano de Moisés? De Aarón. Cuando los hijos de Aarón, quienes fueron los primeros sacerdotes, cuando ellos ofrecieron un fuego extraño, no fue el fuego que Dios había mandado, ¿qué les pasó? ¿Verdad? Murieron al instante. Dios mandó un fuego del templo y los ejecutó, y los otros 2 hijos se quedaron como más, ¿verdad? Hay que obedecer las instrucciones de Dios. Es importante creer lo que Dios dice y someternos a lo que Él dice. ¿Por qué Dios no había hecho eso con Ofni y Finés? Pues porque Dios a veces tiene gracia y misericordia, y Él es lento para la ira, y les dio mucho tiempo para arrepentirse, y dio mucho tiempo a Israel para arrepentirse. ¿Por qué Dios no nos dice todo el primer día? ¿Por qué algunos de nosotros hasta años decimos: wow, quisiera haber aprendido esto hace muchos años? ¿Les ha pasado eso? Que dicen: estoy escuchando la palabra de Dios de manera nueva, ¿por qué hasta hoy, Señor? ¿Por qué no me dijiste esto antes de casarme? ¿Verdad? ¿Por qué no me dijiste todos estos principios de la crianza de los hijos antes de criar a mis hijos? Mira, ¿por qué? Porque Dios es lento para la ira, Él es misericordioso. Arrepiéntate hoy que puedas, ¿verdad? Escucha hoy que puedas, porque el Señor es tan amoroso y paciente con nosotros. Él tiene un plan particular para cada uno, y en la parábola donde hay obreros que están esperando en el mercado, y el Señor emplea a algunos en la mañana, y luego a otros a mediodía, y otros hasta la tarde, ¿verdad? Y todos van al campo y trabajan, y cuando los últimos son pagados, y les paga un denario, igual que a los que estaban todo el día. Eso es ánimo para los que aprendemos en la vejez la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Él dice: los últimos serán los primeros, y los primeros últimos en algunos casos. Pero está diciendo, como decía el pastor Good de consejería, dice: Dios restaura los años que se comen las langostas, de Joel. Dios tiene sus tiempos, hermanos, y Él
nos ha dado el privilegio de estar en uno de estos momentos como Israel, que estaban viendo el nuevo profeta y escuchando, wow, por fin, claridad en la palabra de Dios, confianza en la palabra de Dios, y estamos quitando las tradiciones, los amuletos, pero también estamos quitando esa cosmovisión que no cree en ningún poder. La cosmovisión del ateo, la cosmovisión del secular que dice, no, nosotros no creemos en esas cosas, pero no creen en nada, ¿verdad? No creen en un ser supremo fuera de este mundo. Creen que el hombre tiene todo el poder, que el hombre es el ser máximo y que la sabiduría del hombre es todo. Y ese es el fundamento de la psicología, que cree que no hay un Dios y no creen ni que el hombre tenga un alma. Entonces, tanto el extremo del animismo y los amuletos, está el otro extremo del secularismo. Hoy en día Dios nos está despertando con su palabra por medio de muchos predicadores. Gracias a Dios por los muchos pequeños Samueles, los Samuelitos, ¿verdad? Como me decían cuando era yo chiquito, que vienen predicando sencillamente lo que Dios dice. Yo se los doy, ni le agrego ni le quito, ¿verdad? Vamos a decir lo que Dios ha dicho. Y así era el profeta Samuel en esos días. Pero por su mala teología vamos a leer los últimos 4 versículos y ver un ejemplo más. Y en los versículos que siguen, en los capítulos que siguen hay otros, pero hoy solo vemos 19. 1 Samuel 4:19 dice: y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada. Siguen enfatizando, ¿verdad? Lo peor de todo es que tomaron el arca. Y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. O sea que su emoción no era por haber tenido un bebé, sino ella llamó al niño, versículo 21, Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Pero dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada la arca de Dios. La gloria de Dios se fue, y se fue nuestra emoción, se fue nuestro gozo. ¿Se había ido la gloria de Dios? Estaba llegando un entendimiento de la gloria de Dios. El pequeño profeta estaba allá en el templo, pero ellos no pensaron en él. Ellos están enfocados en las circunstancias, en que perdieron su amuleto favorito. ¿Han visto las películas de Indiana Jones? ¿Sí? ¿Verdad? Esas películas se basan en una teología de amuleto también. El arca tiene todo el poder. Y uno lee la Biblia, sí es cierto. No es cierto, ¿verdad? El poder no estaba en el arca, y Dios lo va a comprobar en los capítulos que sigan. Si Él quería que el arca estuviera en Israel, Él lo va a traer, no se preocupen, ¿verdad? No necesita a Israel, no necesita a los hombres, no necesita a Eli ni a sus hijos para cuidar el arca. Pero el arca no es el lugar donde Dios moraba. El arca no era el objeto de poder, ni cuando Josué lo usaba era el objeto de poder. Solo era el objeto que Dios usó en algún momento para comunicarse con Israel. Era como el bautismo. El bautismo en agua no es el objeto de poder tampoco. Es una lección objetiva. Tiene su razón, tiene su importancia. Sí, en nuestra iglesia aplaudimos y gritamos de emoción cuando vemos que alguien se bautiza, de acuerdo. Pero el poder no está en el bautismo. No, el poder está en el Dios quien mandó a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados.
El poder de Dios está en su persona. Y hay que conocerlo a Él, porque Él es real, es más real que todo lo que vemos aquí, que todos los objetos físicos. Los objetos físicos no tienen ningún poder. Él los hizo y Él los puede quitar y cambiar y hacer lo que Él quiera. Pero el Dios poderoso es una persona quien ama y quien nos enseña a nosotros a confiar en Él en medio de cualquier problema y situación, y de tener esperanza en Él, porque Él tiene la solución y puede cambiar en un momento a otro las circunstancias, ¿verdad? Cuando Él quiera lo hace, pero Él permite las pruebas y el sufrimiento para que vayamos aprendiendo y para que tengamos esperanza en Él. Él es el Dios de la esperanza. Él es el Dios que es verdadero y real y eterno. El Salvador del mundo es nuestro Dios. Y cuán equivocado estaban. La traspasada es la gloria de Israel. Seguramente ha habido predicaciones de cómo la gloria de Dios fue traspasada y que perdieron la gloria de Dios. Yo entiendo el capítulo de otra manera, ¿verdad? Yo estoy viendo que era teología muy equivocada y que Dios está en un momento de traer esperanza y de traer un tiempo de avivamiento y de preparar a Israel para el Rey de Reyes. El rey Saúl les va a enseñar muchas lecciones también malas del liderazgo, pero después va a venir David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios quiere tu corazón. Dios está llegando a tu corazón, no a tus cosas, no a las circunstancias y a veces ni al matrimonio. Lo más importante es tu corazón inclinando y adorando a Dios, sometiéndote a Él paso a paso, día a día. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es increíble. Él tiene un plan hermoso para cada uno de nosotros. Cuando Dios promete y advierte algo, hay que poner atención, ¿verdad? Él había dicho: el día que mueran Ofni y Finés, ese día se cumple mi palabra, porque no me han honrado. En Hechos 17:31 dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado. También viene el día de juicio. No hay que pensar que hago una oración y todo se arregla. No, Dios ha designado y ha presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Segunda Timoteo 4:1 dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. El Dios quien ama y perdona también es el Dios que juzga a los que no se arrepientan, a los que no, como Elí y sus hijos, ¿verdad? A los que no se acercan a Él. Y Hebreos, voy a terminar con este pasaje, Hebreos capítulo 3, versículos 14 al 16, un pasaje que usamos con frecuencia y que uso en la consejería bíblica cuando hay falta de esperanza, cuando los hermanos o los que están conmigo pidiendo ayuda y se han alejado de Dios. Hebreos 13:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, junto con Samuel y junto con los israelitas podemos ver la esperanza que hay para cualquier situación. Dios es tan amoroso, tan paciente para rescatarnos y restaurarnos cada uno donde nos encontremos. Oremos.